Hola amigos de El Olivo Somos Familia, con el gusto de siempre, llevando hasta ustedes el estudio semanal de la Palabra de Dios. En esta ocasión el estudio número 38, porción número 38 de la Torá, Parashat Korah. Números 16:1 a números 18:32. Conocido este personaje por nosotros con el nombre de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue prácticamente el primo hermano de Moisés, de la tribu de Leví. Él encabezó una rebelión, por eso es que se volvió célebre, tristemente célebre Coré. Él encabezó una rebelión y lo acompañaron Datán, Abiram y On de la tribu de Rubén, también 250 principales de entre el pueblo. Ellos se levantaron en contra del liderazgo de Moisés y de Aarón. Sus motivos son descubiertos cuando Moisés les hace la pregunta: ¿procuráis también el sacerdocio? A pesar de que Coré tenía una labor dentro del tabernáculo, se encargaba de las puertas, él no estaba contento con ella. Y quisiera comenzar esta porción haciendo cita de Proverbios 14:14. Dice así: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Pues bien, amigos, no se trata de circunstancias, sino se trata de actitud. El estar contento, el estar feliz con tu vida, con tu forma de vida, no se trata de que las circunstancias te son favorables, sino realmente se trata de una actitud. Por eso Proverbios nos habla de esta manera. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de esta porción. Le puse así, vamos a ver 3 temas. El primero de ellos es 3 quejas. El segundo, 2 respuestas. Y el tercero, una solución. Porque es asombroso cómo se relaciona la porción de esta semana, en el cual vamos a ver estos 3 temas. 3 quejas, 2 respuestas y una solución. Comencemos por el primero de ellos, 3 quejas. Números 16:3 dice así: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Esta fue la principal queja que levantó Coré en contra de Moisés y Aarón. Y si analizamos el texto, vamos a ver que en realidad no es una queja, sino son 3 aspectos en los que Coré y sus seguidores se están quejando. Estos 3 aspectos se relacionan con los 3 oficios que ejercían Moisés y Aarón. Vamos a ver el texto. Dice así primero: basta ya de ustedes, basta ya de vosotros, dicen algunas versiones. ¿De qué se están quejando? Se están quejando de la capacidad de dirigir. Están poniendo en duda la capacidad de dirigir de Moisés. ¿Con qué oficio está relacionado? Con el oficio de rey. Segundo texto: ellos son santos. Esa es otra de las quejas que decían. Claro, Coré, como un político moderno, él no pedía nada para él, ¿verdad? Y él no tenía la culpa de nada. El problema, según Coré, estaba en Moisés. El problema es que todo el pueblo era santo y él estaba pidiendo justicia para ellos. En fin, como un político moderno, Coré no quería nada, pero en realidad lo quería todo. Dice: ellos son santos. ¿A qué se refiere esta queja? ¿Por qué están diciendo esto? Se están quejando ante la santidad, ante la posición, la santidad para estar con Dios y hablar con Él. ¿Qué función es esa? La función de un sacerdote. Y el texto también dice: en medio de ellos está Dios. La queja se refiere a la facultad de oír, de oír a Dios y hablar en su nombre. El oficio al que se refiere es el oficio de profeta. Así que Coré estaba en contra del oficio de rey, del oficio de sacerdote y del oficio de profeta. ¿Quiénes ejercían estos 3 oficios? Bueno, pues Moisés y Aarón los ejercían representando a aquel que vendría un día. Coré y sus seguidores estaban rechazando a Moisés y Aarón en ese momento. Sin embargo, en realidad lo que estaban haciendo es poniendo la muestra de cómo alguien se pone en contra o rechaza al mismísimo Mesías. Esas son las 3 quejas. Eso es en realidad lo que ellos estaban haciendo. Entonces Coré lo vemos como un tipo de anti-Mesías, anticristo. 2 respuestas. ¿Qué les contestaron las personas que estuvieron en esta situación al pueblo de Israel? Hubo 2 respuestas. En Números 16, 14 y 15 dice así:
Ni tampoco nos has metido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Esta fue la respuesta altanera, grosera, desafiante que Datán y Abiram enviaron a Moisés, porque Moisés quería hablar con ellos aparte. Y esto fue lo que le dijeron. Llama mucho la atención que le echaron la culpa de que ellos no habían entrado a la tierra prometida. Y amigos, ustedes saben perfectamente por qué no entraron a la tierra prometida. El pueblo había escuchado la queja falta de fe de aquellos 10 exploradores. De los 12 que fueron, 10 dieron una mala queja y se la pasaron llorando en el 9 de Av en esa ocasión. Y esa es la razón por la que ellos no entraron a la tierra prometida, no por culpa de Moisés. Pero en fin, aquí están estos hombres reprochándole eso a Moisés. Y le dicen muy interesante, ¿sacarás los ojos de estos hombres también? Le estaban diciendo que, no nos has hecho bien, no nos has dado nada, nos has traído mal. Lo único que falta que quieras es sacarnos los ojos. De veras que tú no tienes límite, Moisés. Entonces dice el versículo 15, Números 16:15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Dios: no mires sus ofrendas. Ni un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés se enoja y él sabe perfectamente de qué se trata el asunto. No se trata de otra cosa sino de que ellos, Coré y su séquito, ellos querían tomar el lugar de Moisés y de Aarón. Entonces, en realidad, lo que ellos querían es ocupar un lugar de privilegio que en realidad no entendían. Ellos pensaban que Moisés estaba aprovechando de la situación. Y le dice, no mire sus ofrendas. Sin embargo, también Moisés dice, ni un asno he tomado de ellos. ¿Por qué mencionó un asno? ¿Este asno está relacionado con algunos otros asnos en la Biblia? Está relacionado con el asno en que Jesús hizo una entrada, la famosa entrada triunfal a Jerusalén, aquella última Pascua. Ante el rechazo que la autoridad recibe en casos como este, hay dos respuestas de parte de la Biblia. Y una la dio Moisés en ese momento, ya que Coré y su séquito ponían en duda la motivación correcta y honesta de Moisés para dirigir al pueblo. Ellos hacían ver más bien a Moisés como alguien interesado en lo material y aprovechado de su posición. Pero Moisés responde, ni un asno he tomado de ellos. Ahora bien, ¿tenía derecho Moisés a que por lo menos le pagaran el viaje que hizo desde Madián hasta Egipto cuando fue a rescatarlos? ¿No deberían por lo menos haberle subsidiado su transporte, pagándole un asno? Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 4, versículos 19 al 20, ahí menciona claramente que estando Moisés en Madián, Dios le dijo, regresa a Egipto y ve y libera al pueblo de Israel. Y entonces Moisés agarró a su esposa y a sus hijos y los subió en un asno, dice la Escritura, y fueron del viaje. ¿De quién era ese asno? Era de Moisés. Moisés costeó el viaje para ir a salvar al pueblo de Israel de su situación de esclavitud de Egipto. Él costeó ese viaje. ¿Qué Salvador costea él mismo el viaje y todo lo que haya que pagar con tal de beneficiar a alguien más? ¿No era justo que estas personas pagaran eso? Moisés tenía todo el derecho de exigir por lo menos un asno, y sin embargo nunca usó de ese derecho. Vamos a ver si esto tiene relación con otras partes de la Biblia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 11 y 12: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿no es gran cosa que ceguemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que soportamos todo porque no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así es, un buen líder, en verdad, un buen líder no mide y no repara en lo que le va a costar beneficiar, salvar, rescatar, dirigir, corregir, pastorear a unas personas. En realidad, un buen líder invierte en esas cosas y aunque tiene derecho de que le sea pagado, ¿verdad? Lo mejor es que no
hace uso de ese derecho. Es una bendición que usted, mi amigo, tenga un pastor que le oriente, le guíe, pero es mucha más bendición cuando ese pastor no necesita de usted los diezmos. Ellos tienen derecho a ello, pero es una bendición muy grande que su pastor no tenga necesidad de ellos. Piense usted, ¿qué pasa cuando un pastor está urgido por los diezmos? ¿No cambiará su mensaje? ¿No cambiará su doctrina? Moisés no necesitaba que le pagaran absolutamente nada. Él lo hizo de su propia voluntad. Piense usted ahora en Cristo nuestro Señor, porque de él está figurando realmente Moisés. Moisés sí tenía el derecho de ser correspondido materialmente por Israel. La segunda vez, son dos respuestas. La segunda vez que se dio esa misma respuesta a Israel no fue con Moisés, fue cientos de años después a través del profeta Samuel. Cuando Israel ya no quería ser gobernado por Dios. Ellos querían un rey como todas las naciones de la tierra. Y en 1 Samuel 12:13 dice así: aquí estoy, está contestando Samuel ante ese reclamo, aquí estoy, atestiguad contra mí delante del Señor y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si a alguno he tomado cohecho para cegar los ojos con él, y os lo restituiré. Aquí el profeta Samuel está tomando precisamente los dichos de Moisés, porque él sabe cómo se tiene que despedir de su ministerio. Los ministerios no son permanentes, son temporales. Un día lo tomamos y un día lo dejaremos. ¿Cómo lo debemos de hacer? Dios quiera que todos los ministros de Dios se puedan despedir así como Samuel, públicamente, y diciéndole a la gente: ¿Cuándo abusé de mi posición como líder contigo? ¿Cuándo fue lo material un punto importante para mí? ¿No fui yo para ti un verdadero maestro, un pastor, un líder, un consejero, alguien que te ayudó, sin reparos y sin buscar de ti lo material, aún teniendo yo derecho? ¿Cuándo? Qué hermoso cuando un pastor se despide de esa manera y la gente le dice: no, fuiste un buen líder, nos trataste bien, nos pastoreaste bien. Los hijos de Coré, amigo, no murieron. Eso usted lo puede ver en Números 26:11. No murieron. Siempre tenemos la idea de que cuando se abrió la tierra y se tragó a Coré y a su séquito, pensamos que se los llevó con todo y sus hijos. Pero en realidad no, los hijos de Coré no murieron. Samuel precisamente es descendiente de Coré. Él es hijo de esos hijos que sobrevivieron en aquel día. Usted puede ver la genealogía de Samuel si quiere en 1 Crónicas 6 del 16 al 28. Así que sorprende que él, Samuel, no siguiera el ejemplo de su antecesor. Por el contrario, Samuel aprendió a ser una autoridad con motivaciones correctas y a mostrar al pueblo su necesidad de gratitud. Si en tu familia hay una tendencia a oponerse a lo que Dios estableció, yo te pregunto, amigo, ¿puedes ser tú alguien que haga lo correcto? ¿Puedes ser tú la diferencia en tu familia? Pero hablo de una diferencia total. ¿Tienes tú un problema con lo de los diezmos? Ya vimos 3 reclamos, 3 quejas. Ya vimos 2 respuestas, la de Moisés y la de Samuel. Ahora vamos a ver una solución. Llama mucho la atención que en esta parasha, al final de ella, Dios dice esto. Fíjese, Números 18:21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que Dios termina el asunto con esto. Usted sabe la historia. Coré se queja, se abre la tierra, se los traga a ellos y a los que andaban con él. A los 250 se queman y entonces se ponen las varas, y es el momento cuando la famosa vara de Aarón florece de una noche al día siguiente. Y después de todo eso, Dios les dice: bueno, ahora les van a dar los diezmos a los levitas, porque ellos sirven en el tabernáculo. Diezmo, muy bien. Diezmo, maser en hebreo. La 10ª parte de los productos agrícolas que se dan una vez al año por motivos de la cosecha. Hay 3 tipos de maser, hay 3 tipos de diezmo: el rishon, el sheni y el aní. Cada uno tiene su propósito. Sin embargo, los obreros y aquellos que no trabajan en alguna cuestión relacionada con la agricultura también diezman. Vamos a pensar en los pescadores, comerciantes, carpinteros, etc. También ellos aportan su diezmo. En Mateo 23:23
Es una cita muy interesante porque el Señor Jesús está hablando acerca del diezmo. La Escritura dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es muy interesante cómo el maestro, nuestro bendito maestro, secundó la idea alágica, la alajá farisaica acerca de diezmar las hortalizas. Llama muchísimo la atención porque ellos no solamente estaban diezmando, ¿verdad?, los famosos 7 frutos que dice la Biblia que se diezmaran, sino, por supuesto que no, sino además habían llegado inclusive a las hortalizas. Ellos no se quedaban con aquellos frutos de Deuteronomio 8:8, donde dice los famosos 7 frutos y la miel, donde dice: tierra de trigo y cebada, vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Ellos no se habían quedado con eso. Así que la pregunta es obvia. ¿Es bueno diezmar no solo los frutos agrícolas, sino todo el beneficio que recibimos? ¿Qué diría el Mesías? Al menos a estos fariseos les dijo: me parece muy bien. Yo nunca les dije que diezmaran las hortalizas. La palabra de Dios no menciona en ningún momento que se diezme el eneldo, el comino ni la menta. Esto era porque los fariseos habían entendido el principio del diezmo. Ellos habían entendido que de todo lo que tú puedes producir, no todo puedes tú disponer. Porque hay una pequeña parte que tienes que dejar en memoria y en recuerdo de que hay alguien superior a ti, que es el verdadero dueño de todas las cosas. Ese es el principio del diezmo. Y los fariseos lo entendieron y por eso llevaban este principio a todas las partes de su vida. Sí, podríamos decirlo, a cada rincón inclusive de su cocina. Y Jesús no les dijo que no lo hicieran, por el contrario, les dijo: ustedes no olviden las cosas más importantes, pero está bien lo que están haciendo. No olviden las cosas más importantes, es importante que hagan eso. Y por cierto, esto de diezmar el comino, el eneldo y la menta, me parece bien, no dejen de hacerlo. Amigo, de la misma manera, nosotros podemos preguntarnos: ¿es bueno diezmar no solo los frutos agrícolas? Por aquellos que dicen que el diezmo solamente es para las cuestiones agrícolas. Vamos a leer otra escritura. Ahora la vamos a leer en la opinión, y más que opinión, de Pablo. En Timoteo, él habló acerca de estas cosas, y el apóstol Pablo deja una enseñanza clara en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. 1 de Timoteo 5, 17 y 18 dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿De dónde habrá sacado esa frase Pablo de el buey que trilla? No pondrás. ¿De dónde sacó esto del buey? ¿No será que lo sacó del profeta Samuel, verdad? Que él mencionó un buey, también mencionó un asno. Pues bien, aquí el apóstol Pablo está mencionando también el principio del diezmo. Ahora yo les quiero preguntar, y le invito a que tenga ese pasaje que acabamos de ver, 1 de Timoteo 5, 17 y 18, le voy a preguntar a usted. 1. ¿Se menciona algún levita en ese pasaje? Por aquello de los que piensan que el diezmo solamente es para los levitas. 2. ¿Se menciona el tabernáculo o el templo como para pensar que el diezmo es del Antiguo Testamento? 3. Este es un pasaje anterior a la venida de Jesús. Le estoy recordando 1 de Timoteo. Y por último, esta pregunta: ¿hay algún indicio en las Escrituras que nos permita pensar que diezmar no nos corresponde? Amigo,